encenderla, mira. No veo, amigo. Ahí va. Chequea que esté siempre en verde, porque si Bueno. giras, bueno, está bueno. Vamos. Bueno, chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Nada, me presento otra vez. Sé que la mayoría estuvo en la clase anterior, pero bueno, por las dudas me vuelvo a presentar. Yo soy Pedro, ella es Juli. Nada, un poco la idea de esta clase de repaso que estamos haciendo durante esta semana es poder darles un acompañamiento a ustedes teniendo en cuenta el contexto que se está viviendo a nivel universidad y sabiendo que rinden el primer parcial de la materia, su primer parcial en la facultad en una semana. Entonces, nada, es una manera de poder acompañarlos a nosotros como agrupación y nada, teniendo en cuenta el difícil contexto que está viviendo la universidad pública. Así que, nada, vamos a arrancar. Cualquier duda que tengan, nos van frenando, vamos charlando, ¿sí? La idea es que pregunten, que no se queden con dudas y que no se las lleven a su casa, y más sabiendo que estamos a tan poco tiempo de rendir el parcial. Bien, el tema de hoy es un tema muy importante. ¿Se escucha bien o quieren que use el micrófono? ¿Se escucha bien? Buenísimo. El tema de hoy es un tema muy importante, ¿sí? Que no lo van a aplicar tan precisamente a lo largo de la carrera, pero sí, por ejemplo, cuando cursen sexualidad, van a retomar cuestiones como, por ejemplo, ciclo celular, y estas cosas sí que son los ácidos nucleicos. Hay que tenerlas siempre un poco frescas, ¿sí? Porque la idea de hoy no es solamente ver los ácidos nucleicos, sino entender el proceso de síntesis, qué relación tiene con el ciclo celular y qué características vamos a encontrar y al mismo tiempo diferencias entre estos ácidos nucleicos y los distintos tipos de división celular que nos terminan dando lugar a estas estructuras que vamos a estudiar hoy. Bien, les reitero, cualquier duda que tengan, van frenando, vamos charlando, saben que no hay problema con eso. Sí. Bien, ahí está el QR, la clase se está transmitiendo por YouTube, hay varias clases. Hay varias clases grabadas para Creci, ¿sí? Que les van a servir para más adelante, para los siguientes parciales o para el final. Así que nada, péguense una miradita por el canal que está bueno. Bien, y nosotros siempre que tuvimos encuentros con ustedes, les mostramos este cuadrito, ¿sí? Que este cuadrito no es más que los niveles de organización de la materia y la importancia, ¿no?, de que siempre terminamos recayendo acá. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a hacer es ver ácidos nucleicos. ¿Y los ácidos nucleicos dentro de cuál de todos estos los íbamos a poder clasificar? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Son tejidos? ¿Son células? Son macromoléculas, ¿sí? Dentro de las macromoléculas nosotros encontrábamos 4 tipos, ¿sí? Encontrábamos los lípidos, hidratos de carbono, proteínas y ácidos nucleicos. En crecimiento, ¿qué tenemos que estudiar? Tenemos que estudiar proteínas y tenemos que estudiar ácidos nucleicos, ¿sí? ¿Sirve estudiar proteínas y ácidos nucleicos por separado? ¿Qué les parece? ¿Son temas que van de la mano, que son totalmente aislados? Bien, van de la mano. Vamos a ver que a partir de un molde de ADN vamos a obtener un ARN, que ese ARN lo que va a hacer es permitirme a mí transportar información que codifica para una proteína. Entonces, uno, cuando ni bien inicia en el estudio de estas macromoléculas, lo que hace es estudiarlas por separado, ¿sí? Pero va a llegar un punto donde nos vamos a ver la necesidad de integrar estos temas y de ver cómo la proteína se relaciona con el ácido nucleico, ¿sí? Que es un poco también la idea de hoy. No solamente ver conceptos aislados, sino que tratar de integrarlo para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Es decir, no lo estoy estudiando al pedo. Bien. Como habíamos visto, teníamos las 4 macromoléculas: proteínas, lípidos, hidratos de carbono y ácidos nucleicos. Hoy nos vamos a centrar mucho en los ácidos nucleicos, pero nunca hay que dejar de tener en cuenta lo que son las proteínas, ¿sí? Bien. Vamos a charlar un poquito primero del ciclo celular para poder pasar para darle un pie, más que nada, a lo que es este tema, ¿sí? Siempre me gusta que ustedes piensen a la célula como un cuerpo humano, pero microscópico. ¿Por qué? Porque esa célula nace, crece, se reproduce y muere. Y al mismo tiempo está formada por distintas organelas, ¿sí? Esas organelas van a funcionar como nuestros órganos, pero para mantener a la célula con sus funciones y con vitalidad, básicamente, ¿sí? Entonces, si dijimos que la célula nace, crece, se reproduce y muere, tiene que tener un ciclo. Así como nosotros tenemos el ciclo de la vida, la célula tiene el ciclo celular, ¿sí? Entonces, el ciclo celular
sabemos que lo vamos a poder dividir en dos etapas, ¿sí? En una interfase, que es esta fase que estamos viendo acá, ¿sí? La que está pintada en naranja, y en una fase M, que la fase M era la fase de división, ¿sí? Que la división celular, ¿cómo se llamaban los mecanismos por los cuales se podía dividir una célula? Teníamos división para un grupo de células y para otro tipo de células. Teníamos la meiosis y la mitosis, que la meiosis era ¿para qué células? Bien, para las gametas, ¿sí? Espermatozoide y ovocito. En cambio, la mitosis es un tipo de división celular que termina siendo empleado en lo que son las células somáticas, o sea, todo tipo de célula que no sean los gametos. ¿Sí? Los gametos son células sexuales que se dividen por meiosis. ¿Se acuerdan qué característica tenía la meiosis que es importante que los gametos sufran este tipo de división? Bien, además de que es reduccional, genera variabilidad. Si en la meiosis vamos a encontrar variabilidad genética, no vamos a ver bien detallado meiosis hoy, pero sí quiero que entiendan por qué un gameto, ¿sí? Como producto final no se obtiene gracias a la mitosis, ¿sí? ¿Sirve tener dos espermatozoides iguales? No. ¿Sirve tener dos ovocitos iguales? No, no sirve. Piensen siempre una familia que tiene dos hijos, ¿sí? Esos dos hijos, si no son gemelos idénticos, no van a ser iguales. Entonces esto es lo que a nosotros nos termina mostrando que sí existe la variabilidad genética en los gametos y que por algo no somos todos iguales, ¿sí? Otra cosa, si no, seríamos todos iguales si todos los gametos fuesen similares y no se dividieran por meiosis, ¿sí? Bien. En cambio, la mitosis es un tipo de división que, a partir de una célula madre, esta se divide. ¿Qué características tiene a nivel genético esta célula? En número de cromosomas. Bien, 46. Por lo tanto, decimos que es una célula diploide o haploide. Es una célula diploide, bien. Entonces, esta célula se divide, da lugar a dos células hijas. ¿Y cómo son estas células? ¿Son diferentes a la madre? ¿Son haploides? ¿Son diploides? Bien, son iguales a la madre y a quién más. Entre ellas, ¿sí? Son iguales a la madre, iguales entre ellas y son células diploides, o sea que tienen la misma cantidad de cromosomas que tenía la madre, ¿sí? Diploide viene de 46 cromosomas o 23 pares, ¿sí? Bien, ¿hasta acá vamos bien? Perfecto. Lo que voy a escuchar es 2N, 2C, que hace referencia al número de cromosomas y la cantidad de N. En cambio, las células hijas, las cuatro células hijas que se terminan de la meiosis, ¿cómo van a terminar siendo? Si son haploides. Si son haploides, no 2N, 2C, van a terminar siendo 1N, 1C. Es como les dijo Juli, N hace referencia al número de ¿qué? De cromosomas. Y C hace referencia a la cantidad de ADN. Entonces, si vamos a la unión del espermatozoide y el ovocito, o sea, una célula con 23 cromosomas y otra célula con 23 cromosomas, la fusión, acuérdense cuando vieron embrio, ¿sí? Nos termina dando al cigoto. Y este cigoto es el producto de la fecundación. Por lo tanto, sería medio complejo que una célula 2N, ¿sí? Termine fecundando a otra célula 2N. Porque si no tendría el cuádruple de cromosomas que tendría un cigoto normal. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Ahora, dentro de este ciclo celular, dentro de la interfase más específicamente, nosotros íbamos a poder subdividirla en distintas etapas. ¿Sí? Estas etapas en las que vamos a poder dividir a la interfase del ciclo celular eran una interfase G1, una fase G1, una fase S y una fase G2. Vamos a dejar a la fase G0 ahí por ahora. Algo ya estuvimos, los que estuvieron en la última clase, ya lo estuvimos charlando un poquito esto. Bien, cuando la célula entra en G1, vamos a ver que se contradice un poco con lo que plantea el dogma, ¿sí? Porque el dogma dice ADN, replicación, transcripción, traducción. Pero acá vamos a ver que lo primero que sucede es la síntesis de ADN, o sea, la duplicación de ADN de una célula o la síntesis proteica. No sé si se entendió la pregunta. En una célula, en un ciclo celular, en la interfase, primero, ¿vamos a tener división o duplicación del ADN o primero vamos a tener síntesis proteica? Síntesis proteica. ¿Por qué? Porque todo esto pasaba en G1, ¿sí? Esta es la etapa de la interfase donde la célula crece gracias en partes a la síntesis proteica y donde sintetiza distintas proteínas que le van a terminar sirviendo a lo largo del ciclo. Ahora, si estamos hablando, por ejemplo, de una célula nerviosa, como la neurona, o una célula muscular, habíamos dicho que no ingresaban a la fase S, o sea, no entraban a duplicar su ADN, sino que entraban a diferenciación celular, ¿sí? Entraban en la etapa de G0. ¿Qué quiere decir? Que la célula no va a duplicar su ADN, porque si duplica su ADN, se ve obligada a dividirse, ¿sí? Porque una célula normal no va a duplicar el ADN si después no se va a dividir.
porque tendría una cantidad de ADN de 2N, 4C. ¿Se entiende la lógica de la cantidad de ADN? ¿Cómo nosotros lo clasificamos? ¿Sí? Bien. Bueno, posterior a la fase G1, una vez se haya hecho la síntesis proteica, entramos en la fase de duplicación. ¿Por qué a ustedes les parece que la célula tiene que duplicar el ADN? Es una pregunta de una respuesta bastante tonta. O sea, es una pregunta tonta. No es para que se la vuelen, a eso hago referencia. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Para qué una célula duplica el ADN? Para duplicarse. ¿Bien? Entonces, la célula duplica el ADN para posteriormente ingresar a la fase M, ¿sí? Y terminar dando lugar a dos células hijas, en el caso de la mitosis, que sean iguales a la madre y genéticamente idénticas entre ellas con 46 números de cromosomas, ¿sí? O sea, una célula diploide. La fase G2 no es más que la corrección de algún tipo de error que haya sufrido a nivel de la fase S o que un error que tenga el ADN para evitar algún tipo de mutación, y donde la célula termina de crecer y es donde se prepara para entrar a la fase M. Y ahora si esta célula en fase M es donde iba a dividirse, por mitosis o por meiosis, ¿sí? No vamos a hablar en profundidad de las fases de que tiene cada uno de estos, de la mitosis o de la meiosis, pero sí que entiendan cuándo se emplea la mitosis y cuándo la meiosis, ¿sí? Y cómo es la cronología del ciclo celular. ¿Se entendió esto? Entonces, buenísimo. ¿Por qué? Porque ahora, volvemos para atrás. Dijimos que en G1 y en S se ven involucrados, ¿sí?, lo que son los ácidos nucleicos. Ustedes dirán, che, pero en G1 me dijiste que se sintetiza proteína. Bueno, para la síntesis proteica, ¿qué vamos a necesitar? Y vamos a necesitar de los ácidos nucleicos, ¿bien? Pero antes de hablar de los ácidos nucleicos, como siempre les menciono, nosotros tenemos que ver qué es primero. Antes de yo poder entrar al proceso que conlleva todo el dogma de la biología, tengo que preguntarme qué son estos ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces, primero, si volvemos al cuadrito de los niveles de organización de la materia, ¿qué eran los ácidos nucleicos? Son macromoléculas, perfecto. ¿Qué más podrían decir de los ácidos nucleicos? ¿Cómo están formados? ¿Sí? ¿Cómo se forma un ácido nucleico? Bien, son productos de polimerización. ¿Qué quiere decir polimerización? Agarrar muchos monómeros, o sea, muchas cosas chiquitas. Piensen que es parecido con la proteína. El monómero de la proteína, o sea, la unidad estructural, es el aminoácido. Si yo agrupo muchos monómeros, que en este caso son los aminoácidos, formo una proteína. En cambio, con los ácidos nucleicos lo que va a pasar es que voy a agarrar muchos monómeros y por polimerización, o sea, por agrupar a todos estos monómeros, voy a formar a los ácidos nucleicos. Y ahora la pregunta, ¿cuáles eran los monómeros que formaban a los ácidos nucleicos? Los nucleótidos, perfecto. Vamos a ver que los nucleótidos tienen otras estructuras más pequeñas que lo conforman, pero bueno, entender que el monómero del ácido nucleico son los nucleótidos, ¿sí? Que por polimerización van a terminar formando a estas estructuras. ¿Qué tipo de ácidos nucleicos encontrábamos? El ADN, ¿sí?, que era el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que era el ácido ribonucleico, ¿sí? Vamos a ver que, pasa si querés a la otra diapo. Vamos a ver que va a haber diferencias, ¿sí?, entre estos dos, tanto en el ADN como en el ARN. Diferencias a nivel funcional y diferencias a nivel morfológico, o sea, a nivel estructural, ¿sí? ¿Qué pasaba con el ADN? La diferencia principal que uno ve a simple vista. Bien, ¿qué pasa con las cadenas? Bien. Perfecto. ¿Saben cómo se dice eso? Lo que dijo la compañera está muy bien. Se dice que el ADN es bicatenario, o sea que tenemos dos cadenas, y el ARN es monocatenario, o sea que hay una sola cadena, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que el ARN tiene una sola cadena y no dos? ¿Alguien se preguntó eso? ¿Por qué tiene una cadena y no dos? ¿O qué les parece? ¿Por qué puede llegar a ser? Recuerden que el ARN se obtiene a partir de ADN, ¿sí? Entonces, la única función que tiene el ARN, en este caso hagamos foco en el mensajero, es transportar la información que está en el ADN para el ribosoma y sintetizar una proteína, ¿sí? Entonces, no sirve de nada formar dos cadenas de ARN si lo único que quiero hacer es agarrar algo de un molde que es el ADN y llevármelo para otro proceso aparte. ¿Se entiende? ¿Por qué no serviría tener dos cadenas y sí una? Bien. Ahora, ¿qué otra diferencia encontramos entre el ADN y el ARN? Pasa la otra diapo si quieres. Ahí va. Fíjense, esto que estamos viendo acá es el ARN monocatenario y este es el ADN que es bicatenario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene dos cadenas. ¿Qué otra diferencia encontramos? Por ejemplo, a nivel de los nucleótidos.
Bien. Y para eso tenemos que entender cómo está formado un nucleótido, ¿sí? Esto que estamos viendo acá es un nucleótido. Tenemos un azúcar, ¿sí? O una pentosa, que iba a ser la misma en el ADN que en el ARN. Bien, ¿cuál era la que estaba presente en el ADN? Bien, la desoxirribosa. Y en el ARN tenemos presente a la ribosa, ¿sí? Se va a unir junto con la base nitrogenada, que en el ADN teníamos 4 y en el ARN también teníamos 4. Pero había una diferencia acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el ADN las bases iban a ser adenina, citosina, timina y guanina. Pero en el ARN iba a cambiar, ¿sí?, lo que era la timina por el uracilo. O sea, en el ARN las bases nitrogenadas que forman a los nucleótidos pueden ser adenina, adenina, citosina, uracilo y guanina, ¿sí? Ahora, yo agrupé la base nitrogenada junto con el azúcar o la pentosa. ¿Qué formé ahí? Hagan de cuenta que no está el grupo fosfato. Bien, formé un nucleócido. Y ahora, una vez que obtengo este nucleócido, que no es más que la unión del azúcar y de la base nitrogenada, al agregarle un grupo fosfato, formé el nucleótido, ¿sí? ¿Qué pasa? Los grupos fosfatos se agregan para poder brindar enlaces de alta energía. ¿Y a qué hago referencia con esto? Ustedes van a ver que supongo que ya estudiaron bomba sodio-potasio, ¿sí? Lo que pasa es que gracias a la ruptura de un enlace, ¿sí?, de un grupo fosfato, es que se libera energía. Entonces, por ejemplo, el ATP, que es lo que se utiliza como fuente energética para, en este caso, el uso de ATP y que la bomba pueda transportar en contra de su gradiente de concentración, no es más que un nucleótido, el ATP, ¿sí? Un nucleótido de adenina, ¿sí?, y que tiene asociado 3 grupos fosfato, ¿sí? Entonces está bueno que entiendan el por qué se le agrega el grupo fosfato a esta estructura, a este nucleótido. Bien, sabemos que no hay problema con el ARN a la hora de que se complementen las bases, porque como es de una sola cadena, por ahora lo vamos a dejar ahí, ¿sí? Tenemos los nucleótidos, ¿sí?, que los nucleótidos son los que contenían entre las otras dos estructuras a las bases nitrogenadas. ¿Y las bases nitrogenadas? ¿Qué características tenían? ¿O por qué eran importantes? ¿Qué tenían adentro? Bien, ¿dónde está la información genética en el ADN? Rearmo la pregunta. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Está disperso en toda la cadena o tiene regiones específicas? Están en las bases nitrogenadas, ¿sí? Es ahí donde tenemos la información. Por eso, cuando estamos en el proceso de transcripción, el ARN viene a llevarse información que la codifica mediante la complementariedad de las bases. ¿Se entiende? Lo vamos a ver ahora cuando veamos el proceso de transcripción, se va a entender mejor. Pero en la base nitrogenada es que está almacenada la información genética, ¿sí? Algo para agregar de las bases nitrogenadas, que nada, está bueno que lo tengan en cuenta porque les puede llegar a tocar una pregunta del parcial, yo me acuerdo por qué me tocó el año pasado, que a su vez las bases nitrogenadas sabemos que son 5. 4 para el ADN y después hay una que cambia y tenemos después otras 4 para el ARN. Dentro de esas 5 tenemos a la vez una división. ¿Cuáles son? Las púricas y las pirimídicas, bien. ¿Cuáles son las púricas? La adenina y la guanina. ¿Y las pirimídicas? Bien, bien. Se los digo porque nada, puede ser una pregunta que sí, después es el día de pregunta de mañana parcial, un eso. Sí. Otra cosa que, presten atención a eso que dijo Juli porque de verdad es pregunta de parcial. Otra cosa, ¿en qué fase del ciclo celular se duplica el ADN? Otra pregunta fija de parcial. ¿Cuál habíamos dicho que se duplicaba el ADN? En la fase S. Si en fase S de la interfase del ciclo celular se da la duplicación del material genético. Bien. Y otro dato más, que después también les va a servir para entender algo de la replicación, es que cuando se dan las uniones, es decir, esta complementariedad entre las bases nitrogenadas, sabemos que la adenina se va a juntar con timina y uracilo, y la guanina con la citosina. Lo que tienen estas bases nitrogenadas, ¿sí?, que son las que directamente van a estar unidas y son las que en un futuro van a ser separadas, ¿sí?, para, digamos, separar las hebras de ADN y replicarlas, duplicarlas y demás, entre adenina y citosina o timina, uracilo o timina, van a estar unidas por 2 puentes de hidrógeno. En cambio, la guanina y la citosina van a estar unidas por 3, ¿sí? ¿La timina y la adenina? ¿Qué dije? Timina y uracilo. No, perdón. La guanina y la citosina. Guanina y citosina por 3 puentes de hidrógeno. Y la adenina con la timina solamente por 2 puentes de hidrógeno, ¿sí? Adenina con timina y uracilo, 2. Eso recuérdenlo, ¿por qué?
porque acá están los puentes de hidrógeno, ¿sí? Entre las bases nitrogenadas. Juli les explicó que había complementariedad, o sea, la adenina tiene complementariedad con la timina y al mismo tiempo la citosina con la guanina. Esto no es más que para terminar de conectar la cadena, ¿sí? Pero, como les dijo Juli, acuérdense que la timina y la adenina solamente tienen 2 puentes de hidrógeno y esto va a servir para entender dónde se inicia el proceso de transcripción, ¿sí? En cambio, la citosina con la guanina, la C con la G, terminan teniendo 3 puentes de hidrógeno, ¿sí? Ahora cuando veamos bien todos los pasos de la replicación para una futura proteína, se va a terminar de entender mejor, pero porque es importante de que haya 2 puentes de hidrógeno en lugar de 3, básicamente para gastar menos energía a la hora de separar estos puentes de hidrógeno. Bien, ¿quedó alguna duda entonces entre las diferencias que hay entre el ADN y el ARN, cómo están constituidos? ¿Todo eso se entendió? Si ustedes entienden esto, ya tienen la mitad de la clase adentro, porque lo que sigue ahora es, en base a todo esto que estuvimos explicando, entender cómo se dan los procesos, ¿sí? Por eso primero tuvimos que entender qué son, cómo están formados, para entender después qué hacen, ¿sí? ¿Qué pasa con todas estas cuestiones? Pregunto, ¿dónde encuentro ADN? ¿Dónde encuentro ADN? En el núcleo. ¿Solo en el núcleo? En la mitocondria, ¿sí? La mitocondria tiene ADN, datazo para el final si les toca rendir la UP2. El ADN de la mitocondria es aportado por la madre, ¿sí? Entonces, cuando se hable de la UP2, del tema de que tiene dudas sobre su identidad y demás, es un buen dato para aportar, ¿sí? Entonces, y de casualidad, no sé si alguien estuvo en el grupo de estudio donde hablamos un poquito de la teoría endosimbiótica, que también explica un poco por qué el ribosoma, si bien es una organela, tiene su propia mitocondria. ADN. La mitocondria, perdón. Bien, entonces, ya sabemos dónde hay ADN, ¿sí? En el núcleo y en la mitocondria. ¿Cuál nos va a importar ahora a nosotros? El ADN nuclear, ¿sí? El que está dentro del núcleo. ¿Y ARN dónde encuentro? ¿En el núcleo hay ADN? ¿ARN, perdón? Sí. En el citoplasma hay ARN. ¿Dónde más? ¿Qué había dentro del núcleo? Había nucleolo. ¿En el nucleolo encuentro ARN? Sí, ARN ribosomal, que es el ARN que se usa para la síntesis de los ribosomas, ¿sí? ¿En el citoplasma encuentro ARN? Sí, justamente, es la idea del proceso de transcripción. ¿Por qué? Porque el ADN no puede salir del núcleo para ir directamente con la información al ribosoma, porque se muere, ¿sí? Entonces, como no puede salir, lo que vamos a hacer es que se transcriba información que está en el ADN en forma de ARN y que ese ARN vaya por el citoplasma hacia el ribosoma. Si la proteína que yo quiero sintetizar en base a la información que tiene el ARN mensajero es de uso intracelular, ¿a dónde lo lleva el ARN? Al ribosoma libre, ¿sí? ¿Por qué? Porque la proteína es de uso intracelular. En cambio, si yo necesito sintetizar una proteína para el medio extracelular, voy a emplear el sistema de endomembranas, que consta de enviar el ARN a los ribosomas, pero que están en el retículo endoplasmático rugoso, que se sintetice la proteína y que la envíen al aparato de Golgi para que éste la empaquete. Posteriormente, lo que va a hacer es liberarla al medio extracelular para que vaya a cumplir su función donde tenga que hacerlo, ¿sí? ¿Esto por qué lo tienen que saber? Cuando vean sistema endocrino van a ver que muchas de las hormonas son de naturaleza química proteica. No los quiero envolver con esto, pero sí entender que no vamos a dejar de ver la síntesis proteica acá, ¿sí? La síntesis proteica va a estar empleada en un montón de lugares, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda con esto? Bien, entonces podemos pasar ya al proceso. Bien, vamos a hablar un poquito del dogma. Que como si ustedes se fijan bien, como que este planteo no está del todo de acuerdo con lo que plantea el ciclo celular. ¿Por qué? Porque acá dice replicación del ADN, después transcripción del ADN a ARN y después la traducción de este ARN mensajero a proteína. ¿Qué pasaba en el ciclo celular? Y primero íbamos a tener la síntesis de ARN y la síntesis proteica y después la división celular, ¿sí? Les pregunto, ¿es necesario sintetizar ADN para poder sintetizar una proteína? O sea, ¿tengo que primero sintetizar ADN para sintetizar una proteína? No. Bien. Pero sí es importante que entiendan que en algún momento yo necesito ADN funcional. Entonces, lo que me plantea el dogma no es una cuestión de orden, ¿sí? A nivel del ciclo, sino que dice que a partir del ADN, el ADN necesita replicarse en ciertos puntos para que exista ADN funcional. Entonces, a partir de este ADN funcional es donde se va a transcribir ARN mensajero y este ARN mensajero va a ir al ribosoma, dependiendo libre
o adherido al RER para el uso que va a tener la proteína, y posteriormente se da la síntesis proteica. ¿Se entiende entonces el planteo del dogma? No sé si a alguien le surgió esa duda de que el dogma plantea algo y el ciclo celular muestra otra cosa, pero bueno, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Bien, entonces empezamos con el proceso de duplicación del ADN, ¿sí? Como les dije, este proceso va a ser muy empleado a la hora de que la célula se divida. ¿Por qué? Porque dijimos que si una célula que se divide por mitosis es una célula haploide igual a la madre y genéticamente idéntica entre las células hijas, necesito duplicar el ADN, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros sabemos que la célula ya inicia la fase M, o sea, la mitosis, con ADN duplicado, ¿cuál va a ser el número de cantidad de ADN que tenga? ¿1, 2, 3, 4? ¿Qué les parece? O sea, si una célula tiene 46 cromosomas, ¿sí? ¿Qué son los cromosomas? ¿Qué eran? Bien, es ADN condensado, ¿sí? ADN compactado gracias a las proteínas histonas y otros complejos proteicos que no importan, pero es ADN compactado. Piensen que si la célula se va a dividir y tiene que liberar el ADN todo desenrollado, todo laxo, y se va a complicar. Entonces, se compactan las cromatinas, ¿sí? El ADN se compacta en cromatina, y la cromatina, ¿qué hacen? Las cromátides, perdón, ¿qué hacen? Se agrupan, ¿sí? Una cromátide y otra cromátide forman un cromosoma, ¿sí? Recuerden que de estos cromosomas, porque se sufrió el proceso de división celular en la fase S, no es que una célula somática va a tener como resultado 23 y 23. Justamente va a tener 46 y 46 porque hay el doble de ADN gracias a que en la fase S se duplicó. ¿Se entiende? ¿Comprenden eso? ¿Genera dudas? Pregúntenme si genera dudas, porque de última le buscamos la vuelta, si alguien no lo entendió. Ajá, sí. O sea, ese es el producto final de la mitosis, ¿sí? Bien. Bueno, y para duplicar el ADN, nosotros necesitamos de distintas enzimas, ¿sí? Que recuerden que las enzimas son de naturaleza química proteica, ¿sí? Perfecto. Bien, ¿alguien se acuerda cómo arrancaba el proceso de duplicación del ADN? ¿De qué necesitábamos? ¿Qué había que hacer primero? ¿Cómo estaba el ADN? Estaba enrollado, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer primero? Elongarlo, ¿sí? Lo tengo que desenrollar. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer para desenrollarlo? ¿De qué necesito? De una enzima. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa enzima? Bien, ¿están todos de acuerdo? Si estamos hablando de desenrollar primeramente el ADN, no separar los puentes de hidrógeno. Todavía no estamos cortando, ¿sí? La topoisomerasa, perfecto. Esta topoisomerasa lo que va a hacer es desenrollar al ADN y hay otro complejo proteico que lo que va a hacer es encargarse de que esto se mantenga, que se llama el complejo SSB, ¿sí? SSB larga, ¿sí? La topoisomerasa más este complejo proteico son los que mantienen elongada, o sea, estirada a la cadena de ADN. Ahora sí, hay que cortarla a esta cadena. ¿Qué hay que cortar de la cadena? Los puentes de hidrógeno. Bien, ¿qué unían los puentes de hidrógeno? Las bases nitrogenadas, perfecto. Estos puentes de hidrógeno, como dijimos, tienen que ser cortados y son enlaces fuertes, son débiles. ¿Qué les parece? Bien, son enlaces débiles. ¿Por qué? Porque todo el tiempo las células se están renovando, las células se dividen. Entonces, sería en vano gastar energía en algo que se hace de manera muy frecuente. ¿Sí? Entonces, se colocaron estos enlaces, yo digo se colocaron, no tengo ni idea quién decidió que sea así. Pero, nada, estos puentes de hidrógeno justamente están para que no haya dificultad a la hora de llevar a cabo este proceso. Que la enzima encargada de cortar los puentes de hidrógeno, ahora sí, la helicasa, ¿sí? Y la helicasa lo que iba a hacer era generar esto, ¿sí? Ir generando esto de a poco, que es la ampolla o burbuja de duplicación, ¿sí? Recuerden que íbamos a tener dos cadenas, ¿sí? Porque el ADN era bicatenario, entonces íbamos a tener una cadena líder y una cadena rezagada, una hebra líder y una hebra rezagada, ¿sí? ¿Se acuerdan un poco qué pasaba con esto? ¿Qué diferencia había entre la hebra líder y la hebra rezagada? Recuerden que este proceso se da en qué dirección. Bien, ese 5' y 3' lo teníamos en cuenta por los carbonos de la cadena, ¿sí? Del carbono 5 al carbono 3,
¿sí? De la cadena. Entonces, de 5' a 3'. Fíjense, esta es la dirección. 5' a 3'. Perdón, 5' a 3'. ¿Sí? Esto para la cadena líder, ¿sí? La hebra líder. Pero recuerden que abajo nos queda la cadena rezagada. ¿Por qué? ¿Qué pasaba acá? Para eso primero tenemos que entender cómo se duplica la hebra líder, ¿sí? ¿Cómo iniciaba este proceso? ¿Qué necesitábamos acá para arrancar? Tener el extremo 5' de la cadena líder, ¿sí? Necesitábamos de algo. ¿De qué? Del primer. ¿Y el primer qué? ¿Aparecía ahí? ¿Ya estaba ahí esperando? ¿O de dónde salía? Aparecía gracias a una enzima. Bien, la primasa. Esta primasa lo que hacía era venir, colocar un segmento, un primer, que el primer no es más que un segmento de ARN, ¿sí? Que va a dar inicio a lo que es el proceso de duplicación. Este primer obviamente después se elimina, porque no queremos que haya restos de ARN dentro de una cadena de ADN. Entonces, se coloca el primer y a partir, gracias a la primasa, y a partir de este primer va a venir una enzima que se llama ADN polimerasa, ¿sí? Y que va a ir colocando todos los nucleótidos a lo largo de la cadena. ¿Se entiende? No es mucho más que eso, o sea, no se la vuelen tanto. Hay que desenrollar topoisomerasa más complejo proteico. Hay que cortar helicasa, ¿sí? Hay que iniciar, usamos la primasa que pone el primer. Y después de ese primer, que es esta estructura de acá, aparece el ADN polimerasa y sintetiza toda la cadena. En la hebra líder de 5' a 3'. De 5' a 3', ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá? Se dice que la duplicación del ADN es un proceso, sí. Yo leí que la topoisomerasa se divide en dos partes. Uno que utilizaba energía y uno que no. A nivel de las subunidades de la enzima, decís vos. Sí. Bien, sí, van a encontrar, a ver, son proteínas. Y más que nada, si son proteínas, estamos hablando a nivel que tienen función enzimática, las vamos a encontrar que tienen muchas subunidades, subunidad alfa, subunidad beta, ¿sí? No tienen que saberse todas esas subunidades y las funciones que cumplen estas enzimas, estas subunidades a nivel enzimático, ¿sí? Ustedes lo que se tienen que llevar de acá es que estas enzimas, sí, sabemos que van a tener distintas subunidades que van a aportar a la función, pero con que sepan que la enzima lo que va a hacer es directamente sostener y mantener elongada la cadena, está bien, ¿sí? Como también pueden leer que existen 3 tipos de ADN polimerasa, por ejemplo, una alfa, una beta y una delta, pero bueno, con que sepan la función inicial que es sintetizar la otra hebra de ADN a partir del primer, ya está. O sea, quien lo quiera estudiar y tenga tiempo, bienvenido, está buenísimo. Pero no son cosas para detenerse porque van a ver que cada una de las enzimas presenta distintas subunidades y es medio complejo ponerse a estudiar eso ahora. Pero bueno, está bien lo que decís. Si lo querés estudiar, buenísimo, pero no es algo como para que yo les recomiende que lo lean antes del parcial. Bien, se decía que el proceso de duplicación del ADN es semiconservativo. ¿Sí? ¿Saben por qué se dice que es semiconservativo? Bien, ¿por qué? Porque a partir de una cadena, ¿sí? Dijimos que el ADN era bicatenario, o sea, formado por 2 cadenas. Si separo y me queda una de la cadena molde hacia arriba y otra cadena molde hacia abajo, yo a partir de esas 2 voy a sintetizar una nueva. O sea, usé una de las cadenas de la molécula anterior para sintetizar 2 nuevas. ¿Se entiende? ¿Por qué se dice que es semiconservativo? Porque una de las cadenas ya era de la molécula anterior, ¿sí? Entonces, eso es lo que genera que sea un proceso semiconservativo. Porque no se conserva en total toda la cadena de ADN para una nueva molécula. Se conserva solamente una, ¿sí? Una hebra. Bien. Después se elimina el primer, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con todas las bases nitrogenadas? Se tienen que volver a unir, se tienen que volver a enlazar. ¿Se acuerdan quién se encargaba de esto? Había una enzima que era la encargada de enlazar. De ligar. De ligar, claro. Medio como lo dice su nombre. La ligasa, perfecto. La ligasa lo que hace es pasar por acá y poner nuevamente todos los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. ¿Sí? Ahora, a mí lo que me importa es que veamos qué pasa con la hebra rezagada. ¿Sí? ¿Por qué les parece que es rezagada? ¿Y por qué les parece que hay tantos primers puestos? ¿Cómo es la dirección de síntesis en la hebra rezagada? Bien, de 3 a 5'. Y como había dicho la compañera, la lectura en la hebra líder, sí, es de 3' a 5', pero la síntesis va a ser en sentido 5' a 3'. Pasa lo contrario. Por eso es que acá vamos a tener que hacer otro proceso que requiere mayor cantidad de energía, que es la de colocar un primer, sintetizar.
otro primer, sintetizar. Que ¿Se como que entiende? lo va haciendo en cuotas, por así decirlo. Claro. Después las va a terminar juntando. Entonces, como lee en sentido contrario, como sintetiza en sentido contrario, es necesario agregar estos distintos fragmentos de ARN en forma de primer, o sea, pongo primasa, viene una primasa, pone un primer y la ADN polimerasa sintetiza parte de la cadena, ¿sí? Viene la primasa, pone un primer, la ADN polimerasa sintetiza otra parte de la cadena y así, hasta que la cadena termina sintetizada, ¿sí? Esto que estamos hablando acá se llaman fragmentos de Okazaki, ¿sí? ¿Qué pasa? Todos los primers que se pusieron a lo largo de la cadena de la hebra rezagada, hay que sacarlos después, ¿sí? Porque ya no es uno solo como había en la hebra líder, sino que ahora, fíjense que son muchos más. Entonces, se eliminan estos primers, se empalman todas estas regiones de ADN, ¿sí? Todo esto gracias al ADN polimerasa, que esta enzima lo que hace es ir y volver, ¿sí? Va, sintetiza, vuelve y chequea que no haya ningún error, ¿sí? Entonces, gracias a eso se termina formando la hebra de la cadena rezagada, que se dice justamente que es rezagada porque tarda más tiempo y requiere mayor gasto energético, ¿sí? Es básicamente eso el proceso de duplicación. Si ustedes entienden lo de la cadena líder, ya está, o sea, es básicamente eso. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? Ajá, sí. El video justo decía que hay en algunas células, como las cancerígenas, que hay mucha telomerasa, Ajá. hay otras que directamente no hay. ¿La nombra o no la nombra? No, ni la nombre. A ver, sí recordá que si la llegás a mencionar en un final, recordá dónde puede llegar a actuar. Telomerasa, ¿de qué viene? De telómero. ¿Qué eran los telómeros? Bien, no los brazos, sino los extremos de los brazos, ¿sí? Recuerden que los telómeros eran regiones codificantes, no codificantes. ¿Tenían información importante los telómeros? Era una función más de proteger al cromosoma los telómeros. Sí que encontrábamos telómeros en los extremos de los brazos, ¿sí? ¿Recuerdan cómo está formado un cromosoma? Tiene un centrómero, dos brazos, ¿sí? ¿Y qué tiene a los lados del centrómero? Que es donde se ancla el uso mitótico para después dividirse. ¿Se acuerdan? El cinetocoro, ¿sí? El centrómero es lo que tiene en el centro. Y al lado de los centrómeros, el cinetocoro, perfecto. Que es ahí donde se anclan los microtúbulos, ¿sí? Las fibras del uso mitótico, para después contraerse gracias a los centríolos y terminar generando la división, ¿sí? Es parte del proceso de duplicación de la célula, no del ADN. Bien, entonces, ¿la replicación se entendió? Sí. Eso es en la transcripción, en el splicing. Sí, eso lo vamos a ver que es en el proceso que viene ahora, que es la transcripción. Bien, esto por si le quieren sacar foto, igual el Power después lo pasamos, pero es básicamente lo que explicamos recién. Pasando. Para ahí la van a sacar. ¿Estamos? Bien, y ahora viene el proceso de transcripción. Es un poco más fácil este proceso, pero para eso para poder hablar de esto, necesito que charlemos un par de conceptos antes, ¿sí? Dijimos que la información genética estaba almacenada dentro de ¿qué estructura del ADN? De las bases nitrogenadas, bien. Ahora, si yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué es un gen? ¿Qué me dicen ustedes? Bien, es un fragmento de ADN, o sea, es una parte del ADN, que ¿para qué sirve? Porque esa definición quedó un poco vieja. Bien, no tan así, pero es sí, una región de ADN que puede codificar para la síntesis de un ARN. Sí, ¿por qué no digo que no sea del todo correcta esa definición de proteína? Porque el ARN mensajero no es el único que se forma. El ARN ribosomal también se va a formar y es un ARN que contribuye a formar ribosomas. El ARN de transferencia no es el que va a llevar el mensaje, es el que va a traer el anticodón para que se dé la síntesis de los aminoácidos y posteriormente la unión para formar la proteína, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es un gen? Segmento de ADN que puede ser transcripto a un ARN funcional. O sea, ¿en qué parte del ADN se va a dar la transcripción? En un gen. ¿Se entiende? Entonces, es ahí donde va a venir distintas moléculas, distintas enzimas que me van a permitir empezar con el proceso de transcripción.
¿Se entendió eso, la definición de gen y cómo la vinculamos con esto? Perfecto. Muy importante, pregunta de final. Sí, de parcial creo que también. Sí. Bien. Ahora, todo el ARN va a ocupar toda la longitud de la cadena de ADN para este proceso. ¿O en qué parte lo va a hacer? Es como que lo pregunté lo mismo que hace un cachito, pero a la inversa. Lo hace en el gen, ¿sí? Entonces, para encontrar este gen, nosotros necesitamos de algo. Y acuérdense que Juli les mencionó que había enlaces dobles y enlaces triples en algunos segmentos de la cadena de ADN, ¿sí? Les dijo que había 2 enlaces entre qué bases nitrogenadas. Entre adenina y timina. Y entre guanina y citosina íbamos a tener 3 puentes de hidrógeno. Por lo tanto, es lo como les digo siempre, el cuerpo es rata, el cuerpo busca ahorrar energía. ¿Dónde creen que va a ser la región promotora en la que va a iniciar este proceso? Se llama, ¿cómo? Bien, se llama caja tata, ¿sí? ¿Qué quiere decir la caja tata? Es la zona donde tenemos muchas secuencias de adenina, timina, adenina, timina, timina, adenina, timina, adenina. Entonces, ahí es donde solamente tengo 2 enlaces, o sea, 2 puentes de hidrógeno entre la timina y la adenina, y es más fácil empezar por ahí. ¿Por qué? Porque gasto menos energía cortando 2 enlaces que cortando 3. Entonces, la región promotora es donde empieza este proceso, ¿sí? Caracterizada por la caja tata. Eso el día de mañana les sirve. Si, por ejemplo, en el final están hablando de todo este proceso, arrancan hablando ustedes de replicación y dicen que arranca en sitios múltiples, ¿sí? Porque las burbujas y posteriormente todas las horquillas de replicación van a poder aparecer en cualquier segmento, ¿sí? Del ADN. En cambio, acá en transcripción es únicamente en el sitio promotor, ¿sí? Que es la caja tata. Eso como una diferenciación que pueden hacer entre los 2 procesos. Bien, entonces quedó claro dónde empieza este proceso, en qué parte, cómo yo voy a caracterizar el gen promotor. Perfecto. Ahora, hay que separar un poquito esta cadena de ADN, que es la que está en azul, para dar lugar a que se sintetice el ARN. Y esto va a ser lo mismo, va a ser el mismo proceso, o sea, toda la fase de separar la cadena, de elongarla, ¿sí? Va a ser lo mismo que en la duplicación. Con la diferencia de que cuando se empiece a transcribir la información, porque piénsenlo así, ustedes están leyendo un libro en inglés, no entienden nada de inglés, van a ir a un traductor, entonces van a copiar lo que leen en el libro y se lo van a poner al traductor. Esto no es más que lo que estamos viendo acá. Como el ADN no puede salir al citoplasma y por lo tanto no puede llegar a las organelas, lo que va a hacer es, el ARN va a llevarse toda la información que hay en el ADN para codificar las distintas proteínas, ¿sí? ¿A partir de qué? Del gen. Y en el gen es donde está la información. Entonces, genero un ARN con la información para sintetizar una proteína y esa información la saqué del ADN. ¿Sí? ¿Se entiende entonces? ¿Para qué todo este proceso? Bien. Ahora, no vamos a tener una ADN polimerasa que sintetice la cadena de ARN. En este caso va a ser una ARN polimerasa, la encargada de la síntesis de la cadena. ¿Sí? Entonces, esta ARN polimerasa viene y lo que va a hacer es empezar a colocar los nucleótidos con las bases complementarias. Por ejemplo, si en el ADN tengo adenina, ¿qué va a tener el ARN? Uracilo. ¿Sí? Recuerden que se reemplaza la timina en el ARN por el uracilo. ¿Sí? Entonces, si la secuencia que tiene el ADN, ¿sí? Como molde para que se codifique el nuevo ARN mensajero, es adenina, adenina, citosina, adenina, adenina, vamos a tener uracilo, 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 guanina, uracilo, uracilo. ¿Se entiende? Perfecto. ¿La cadena necesita una ligasa el ARN? No, no necesita así una sola cadena. ¿Se entiende? Lo que sí necesita ligarse posteriormente es la cadena de ADN otra vez. Pero el ARN no. Es una única cadena que va directamente a sufrir otro proceso aparte, ¿sí? Porque no se termina todo acá. Van a ver que esto es un ARN inmaduro, ¿sí? ¿Cómo hago yo para convertir este ARN inmaduro en un ARN mensajero maduro? ¿Qué proceso tengo que hacer? Que ahora sí, el splicing. Bien. Ojo con el splicing, porque la pregunta de parcial es retomable. ¿Saben cuántos tipos de splicing existen? Son 2. Tenemos uno que es el que usamos siempre, que ¿cuál es? El constitutivo, y otro que era el alternativo, ¿sí? Ahora vamos a explicar el splicing constitutivo, pero algo vamos a charlar del splicing alternativo porque está bueno que lo sepan, ¿sí? Pero ¿se entendió entonces este proceso de transcripción? Cómo a partir de ADN
voy a sintetizar una cadena de ARN inmaduro en este caso, para posteriormente madurarlo, llevarlo al ribosoma y que se sintetice la proteína. ¿Bien? Pasar a esta. Para no sé si quieren sacar fotos. Si quieren sacarle foto a esto, ¿vamos? Listo. Bien. Uy, pará porque el splice... Pásalo. No, volvé para atrás. Ah. ¿Tenés fibrón? No. ¿Alguien tiene un fibrón de pizarra para prestarme un cachito? Bueno, me olvidé de poner la diapo del splicing, así que lo vamos a explicar acá. Corre la... Dale. ¿La qué? Te corre la cámara. ¿Llegan a ver todos ahí? No pasa nada. Ahí está. ¿Todos ven ahí? Voy a tratar de dibujar lo más grande que pueda. Bien, entonces dijimos, en el núcleo de la célula, si este es el núcleo, vamos a tener al ADN, ¿sí? Que acá se sintetizó una cadena de ARN a partir de este ADN, ¿sí? Entonces, este proceso dijimos que era la transcripción y obteníamos una cadena, ¿sí? De ARN, ¿de qué tipo dijimos? ¿Cómo se llamaba? Perfecto, esto era el ARN inmaduro, ¿sí? Y que iba a tener ciertas características, este ARN inmaduro, como por ejemplo, ¿cuál? ¿Por qué no podía ir directamente a traducirse a proteína? Fíjense, ¿qué tiene acá? Bien, tiene regiones no codificantes, ¿sí? Y para eso es que vamos a usar el splicing. Entonces, voy a dibujarlo más grande, así lo pueden ver. ¿Cómo se llamaban las regiones que no codificaban? Bien, intrones. ¿Y las que sí codificaban? Perfecto, entonces, en rojo, intrones, y en verde, los exones. Ahora, yo necesito madurarlo a este ARN, ¿sí? ¿Cómo hago yo para eliminar a lo que no codifica y para poder empalmar, ¿sí? A las regiones codificantes que son las verdes? ¿Cómo? A través del splicing, que este es el splicing alternativo. Elimino a las regiones no codificantes que son los intrones, ¿sí? Las saco y mediante una enzima, que es una parecida a la ligasa, ¿sí? Que si le dicen ligasa no va a estar mal, lo que va a hacer es empalmar a estas regiones, ¿sí? No es que le agregan exones, simplemente las agrupan, ¿sí? Entonces es acá una de las etapas donde yo maduré el ARN, ¿sí? Porque acá sigue siendo un ARN inmaduro. Ahora, esto de acá es splicing, que es la primera parte para la maduración del ADN, ¿sí? Del ARN, perdón. Ahora, ¿cuál es el segundo paso para la maduración? ¿Qué tengo que hacer con este ARN que ya le saqué lo que no codifica, que son los intrones, y empalmé los exones, que son las regiones que codifican? ¿Cuál es el segundo paso que tengo que hacer para madurarlo? Bien, vamos a agregar en los dos extremos, tanto en el extremo 3' como en el extremo 5', dos cosas. Una, como dijo la compañera, es el CAP o capuchón, que es un complejo proteico que se le pone para poder protegerlo al ARN, y la otra es la cola poli A. ¿Todos saben lo que es la cola poli A? ¿Qué es? Bien, una secuencia de entre 100 a 200 nucleótidos, ¿sí? De adenina. No es solamente la base, son nucleótidos, o sea, una base nitrogenada, que en este caso es la adenina, un azúcar fosfato, un azúcar pentosa, perdón, y un grupo fosfato, ¿sí? Nucleótidos de adenina. Entonces, esto quedaría así. El CAP, ¿sí? Este es el ARN mensajero maduro, ¿sí? Y de este lado nos quedaría la cola poli A, ¿sí? Poli viene de mucho, A viene de adenina, ¿sí? Entonces,
Acá, protegiendo, vamos a tener a la cola polía y en este otro extremo el capuchón, que es un complejo proteico. Es un re quilombo el complejo proteico del CAP, ¿sí? No importa, sepan que está protegido y está formado este ARN mensajero maduro por estas dos estructuras. ¿Se entendió entonces cómo hago para madurar y obtener un ARN mensajero maduro? Perfecto, ¿lo querés pasar para allá el tipo de... No sabes que no tengo más espacio. ¿Eh? Me dice que no tengo más espacio. ¿Dejó de grabar? No, Ya terminamos pero igual. en un rato sí. O sea, queda la traducción y ya estamos. Ahora, dijimos que había dos tipos de splicing, ¿sí? Teníamos splicing. ¿Se ve? Ahí. Tenemos splicing constitutivo, que es este que acabamos de explicar ahí, y splicing alternativo, ¿sí? El constitutivo es para eliminar regiones no codificantes, que eran los intrones, empalmarlas, empalmo los exones, que son las que codifican, agrego posteriormente la cola polía y el CAP, y ahí tengo el ARN mensajero maduro. Ahora, el splicing alternativo, a partir de una misma cadena de ADN, de ARN sintetizada, o sea, a partir de un mismo gen, voy a poder dar origen a distintas proteínas. ¿Por qué? Porque se va a cambiar, ¿sí?, el orden de los exones, o sea, los intrones siempre los elimino, pero voy a generar distintas cadenas con el mismo gen, con la misma información, pero voy a cambiar el orden de los exones. ¿Para qué? Para que a partir de un mismo proceso, que es el de hacer una sola transcripción, obtener distintas proteínas. ¿Se entiende? Es para ahorrar tiempo y ahorrar energía, ¿sí? Todo para ahorrar acá. Entonces, esa es la diferencia que hay entre el splicing constitutivo y alternativo. ¿Sí? ¿Quedó? Perfecto. Bien. Y ahora una vez que formé... Tiene una duda. Sí. ¿Qué? ¿Cómo? No escucho. ¿Cuándo se diferencia? Uy, pará porque no escucho. ¿Cómo saber cuándo se diferencia? No hay un motivo por qué. O sea, es cuando vos querés sintetizar una proteína o varias proteínas, en el caso del alternativo, a partir de un mismo gen. O sea, no hay un mecanismo donde se diga esta hormona es sintetizada gracias a splicing alternativo. No, o sea, son cuestiones muy específicas donde se quiere sintetizar una proteína a partir de un mismo gen, pero bueno, vos no podés sintetizar varias proteínas de la misma información que sean distintas, ¿se entiende? Entonces intercambiás las regiones codificantes, que es la que tiene la información, que son los exones, y a partir de un mismo ARN obtenés distintas proteínas. Va de la mano con lo que decíamos antes. El cuerpo va a buscar ahorrar. Entonces, ¿para qué sintetizar un ARN igual a una sola proteína cuando de un ARN y eliminando los intrones, los exones uno los puede ir cambiando de lugar? O sea, no uno, no los voy cambiando, pero o sea, se pueden ir cambiando distintas combinaciones, por decirlo, de exones, y de un mismo ARN tenés 3, 4, 5 distintas proteínas, ¿entiendes? ¿Se entendió? Buenísimo. Bien, y ahora, este ARN mensajero, ¿a dónde lo voy a mandar? Todo este proceso, tanto el splicing como agregarle el CAP y la cola polía, ¿dónde pasó? En el núcleo. ¿Por qué? Porque para que pueda salir toda esa información que está dentro del ARN, necesita protegerse, cosa que sabemos que el ADN no puede. Por lo tanto, el ARN, tras protegerse con el CAP y la cola polía, recién ahí puede salir del núcleo, ¿sí? Entonces, hasta ahora, todo en el núcleo. ¿Cómo sale del núcleo al citoplasma? ¿Cómo? Bien, por los poros. ¿Y dónde están los poros? Bien, en la envoltura nuclear. Recuerden que el núcleo es una organela membranosa, ¿sí?, que tiene una envoltura y que esa envoltura tiene poros, que nos van a permitir el pasaje, ¿sí?, en este caso del ARN mensajero, con la información que tiene para ir a codificar y sintetizar la proteína, ¿sí? Ahora, si yo voy a sintetizar, no sé, por ejemplo, una proteína que transporte cosas en sangre, ¿sí?, una proteína que la voy a usar para que transporte un elemento en la sangre, ¿a dónde voy a mandar este ARN? ¿Al ribosoma libre o al del retículo endoplasmático rugoso? Al del retículo. ¿Por qué? Porque la voy a sintetizar esta proteína para que se use afuera, ¿sí?, para que transporte cosas en la sangre. Ahora, si quiero sintetizar una proteína para que transporte cosas dentro de la célula, dentro de la misma célula, ¿sí?, eso lo vamos a mandar al ribosoma libre. ¿Se entiende? El proceso de transporte dentro de la célula gracias a distintas proteínas, ¿sí?, ¿saben cómo se llama? Transcitosis, ¿sí? Transportar a través del citosol, ¿sí?
La transitosis es un proceso que se da de transporte de distintas sustancias, moléculas y demás dentro de la misma célula, que lo realiza la mayoría de las veces proteínas, que son proteínas que se sintetizan ribosomas libres porque son de uso intracelular. ¿Sí? Bien. Y ahora nos queda el último proceso hasta llegar a una proteína, que sabemos que ¿cuál es? Bien, la traducción, recuerden, tengo una base, tengo un molde con un mensaje que no entiendo. Viene el ARN, lo copia en otro tipo de información, ese ARN lo traduce, lo transcribe, perdón, o sea, lo transcribe tal cual está, y después se lo lleva a alguien para que lo traduzca al idioma de las proteínas, ¿sí? Entonces, ahora nos queda la traducción. Y para entender la traducción nosotros necesitamos entender esto que está acá, que es el código genético, ¿sí? Les van a pedir definición de código, después definición de código genético, seguramente ya escucharon un conjunto de reglas y signos que no es algo fundamental. Sí,
Sí, estaba aprendiendo.